Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde de lunes a viernes puedes asistir gratuitamente a conferencias planteadas en directo que organiza mindaliatelevisión.com. Te invitamos a entrar en mindaliatelevisión.com, donde además puedes encontrar más de 3.000 vídeos entre entrevistas, reportajes, conferencias que puedes ver de forma gratuita en nuestra web. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda por el pensamiento, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano y también impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Hoy tenemos el placer de presentaros a Mauro Barreto, que está con nosotros ya deseando comenzar su charla, su ponencia. Él es profesor, investigador de fenomenología mediúmnica y espiritual en general y miembro del grupo espírita de La Palma, autor de muchas ponencias en diversos lugares, y para él la luz no es sino una onda y un fotón, por tanto, todos los seres emitimos luz, aunque nuestro ojo no lo perciba. Esa luz es la irradiación para él del espíritu, que será cada vez mayor en la medida que el ser se espiritualice y evolucione. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y le damos paso ahora a Mauro. Adelante, Mauro. Buenas noches a todos y a todos los telespectadores. Gracias a Mindalia Televisión por brindarnos la oportunidad de compartir esta conferencia que pensamos puede ser de utilidad para otras personas. El título que tenemos es La mediunidad. Y antes de entrar en lo que es el tema propiamente dicha, voy a dar unas pinceladas sobre lo que son los puntos básicos del espiritismo. La primera idea básica es la existencia de Dios. Cuando nosotros vemos una máquina como un avión, nos imaginamos la tremenda inteligencia que tiene que haber detrás para hacer todo aquel tipo de aparatos y que funcionen al unísono. Pues cuando nosotros vemos, por ejemplo, el funcionamiento de una célula, todavía nos tenemos que inclinar mucho más porque la perfección lo es. Y nosotros no podemos medir esa perfección, solamente saber que Dios existe. Dios sería infinito, nosotros seríamos algo finito, algo pequeñito, y lo pequeño nunca puede comprender a lo grande. Lo comprenderíamos en la medida que vayamos nosotros aumentando el nivel de conciencia. Ya León Denis decía que hablar sobre Dios o procurar definirlo era circunscribirlo, limitarlo y posiblemente negarlo. Así que solamente que quede ahí la idea de Dios como energía, vibración, como la fuente de todo lo que existe, ¿no? Que todos nosotros tenemos un espíritu. El espíritu lo pintaban ya los pintores antiguamente como un halo alrededor de la cabeza. Los videntes tienen la posibilidad de verlo directamente. El viaje astral demuestra de manera indirecta que en nosotros hay algo más que el cuerpo físico, y a través de los sueños también se puede evidenciar que existe el espíritu en cada uno de los seres humanos. Y la comunicación mediúnica, pues una evidencia en sí misma. La reencarnación nos dice que la vida del espíritu es una, pero que nosotros vamos pasando por diferentes cuerpos, pues para ir adquiriendo sabiduría y modificando pues todo lo que es la psiquis del ser humano. Y hay evidencias como los niños prodigios, como personas que recuerdan de manera directa sus vidas anteriores,
ante un accidente, una persona que queda en coma al despertar, hablar en un idioma distinto, o nacer con cicatrices de heridas ya desde el momento de nacer, y que después, mediante diferentes pruebas, se llega a la ratificación de que en una vida anterior murió con heridas en aquellas zonas donde todavía quedan parte de esas cicatrices. El siguiente punto básico de la filosofía espírita es que todo evoluciona. Y eso lo vemos con una simple ojeada a nosotros mismos. Hace unos cuantos años, ante un problema, nosotros teníamos dificultades y ahora lo resolvemos con mucha más facilidad, ¿no? Y después de los trabajos de Lamarck, de Darwin, de Alfred Russel Wallace, por ejemplo, tenemos que rendirnos ante la cantidad de pruebas que ellos nos aportaron sobre esta evidencia. El siguiente punto de vista es que hay pluralidad de mundos habitados. En nuestra galaxia, en la Vía Láctea, calculan los astrónomos unos 100.000 millones de estrellas. Hay algunos que dicen 200.000 millones de estrellas. Si nosotros hacemos una división, calculando que por cada 1.000 estrellas, una de ellas puede tener planetas como nuestra Tierra, quedarían 100 millones de posibilidades donde planetas semejantes a nosotros tengan vida también semejante a la que hay en la Tierra. Pero es que hay millones de galaxias. Por tanto, hay que rendirse ante la evidencia de que realmente tiene que haber vida en el cosmos, vida variadísima, desde semejante a la nuestra hasta mucho más evolucionada. Porque de la misma forma que los teatros se hacen para representar obras o los colegios para dar clases, pues los diferentes planetas también habrán sido hechos para albergar vida. El siguiente punto es que existe la mediunidad, que voy a hablar ahora más ampliamente a renglón seguido. La mediunidad sería que el espíritu no muere, que sigue vivo y que por tanto tiene la posibilidad de comunicarse con nosotros. Y el fin último de la vida humana, el último principio de la filosofía espírita, es que todos los seres humanos llegaremos a vivir la verdadera fraternidad, a vernos como una sola familia. Ahora bien, en la siguiente diapositiva, nosotros vemos una sesión mediúnica donde está el director de la sesión, ahí está el medio, y hay algunos espíritus que se están comunicando. Medium, la palabra medium viene del latín de medius y significa mediador. Por tanto, medium sería la persona que hace de intermediario entre los espíritus y nosotros los hombres. Vendría a ser, haciendo un ejemplo comparativo, lo mismo que un aparato de radio que sirve como intermediario entre la emisora que emite y los seres que están escuchando por los diferentes mensajes de esa emisora. Y medium y mediunidad es la facultad en sí. Otra palabra que es importante que la delimitemos es animismo y mediumismo. Ya hemos hablado de mediunidad y medium. Bueno, pues como nosotros hemos vivido diferentes o múltiples reencarnaciones, tenemos vivencias acumuladas en nuestro archivo alma. Y en momentos de relax, cuando nosotros estamos bajo un trance mediúnico, podemos contactar con esa información personal que cada ser humano tiene. Y a eso es lo que se conoce como animismo. O sea, toda la información que viene de mí se llama animismo. Esto lo estudió el investigador ruso Alejandro Sakov y está recogido muy ampliamente en Animismo y Espiritismo. Ahora bien, la mediunidad se ha dado a lo largo de todos los tiempos. Las diferentes religiones, la cultura
de los pueblos más antiguos hablan de cómo los espíritus intervienen en todos los fenómenos de la naturaleza. Eso sería mediumnismo. O sea que mediumnismo sería el contacto con los espíritus y mediumnidad el contacto con los espíritus también, pero bajo la información que nos da Allan Kardec en el libro de los mediums, un libro sumamente interesante y que ha servido como base en algunas universidades cuando se imparten el curso de parapsicología. Ahora bien, todos los seres humanos tenemos corazón, hígado, vaso, páncreas, aunque ese corazón, ese hígado, ese páncreas, ese vaso pueda tener diferente tamaño en cada una de las personas y pueda funcionar mejor un órgano en una que en otra. Sería una injusticia que unos tuviésemos esos órganos y que otros carecieran de él, porque entonces tendríamos disminuidas nuestras potencialidades o funciones. Ahora bien, todos los seres humanos tenemos también sentidos físicos. Nosotros tenemos el tacto, tenemos el gusto, tenemos el olfato, tenemos la audición y tenemos la vista. Esos sentidos pueden estar más desarrollados en unas personas que en otras, pero todos los tenemos. Sería una injusticia, repito, que ello no fuese así. Los sentidos físicos nos sirven para conocer cómo es el medio donde nosotros vivimos y poderlo usar y tener una relación con él amplia y de manera beneficiosa para nosotros. Ahora bien, de la misma manera que nosotros tenemos sentido físico para conocer la realidad física, la realidad inmediata donde nosotros nos encontramos, todos tenemos también sentidos espirituales. Los sentidos espirituales nos permiten conocer la dimensión espiritual, saber cómo es, qué nos vamos a encontrar cuando dejemos el cuerpo físico, cuando desencarnemos o cuando nos llegue el momento de la partida, el momento de la muerte, y nos permitirá también, pues, esa información, tener una preparación mayor para que ese tránsito sea realmente, pues, armonioso. Ahora bien, los sentidos espirituales más importantes son la intuición, la parlancia, la escritura mecánica, la videncia, la mediunidad olorosa y el desdoblamiento consciente, aunque hay otras muchas, ¿no? Pero estos son los más básicos. Ahora bien, los sentidos físicos, ¿eso se desarrolla de la noche a la mañana? No. Los sentidos físicos se empiezan a desarrollar cuando nosotros dejamos de ser moléculas y empezamos a ser ya células. Al principio las células cuando éramos células, estábamos pues en aquel líquido primigenio, y allí cuando tocaba la célula con algo, lo ingería. Pero claro, eso le podía ser beneficioso o la podía destruir a la propia célula. Entonces la célula, a través de años y años y años, empezó a crear el primer sentido, el tacto. Ya tocaba y sabía que fuera había algo, pero seguía todavía, al introducirlo dentro, le seguía siendo útil o le podía ser dañino. Entonces creó el siguiente sentido, que fue el gusto. Ya no solamente tocaba con lo que estaba fuera, sino que trataba de llevar aquello que tocaba hasta donde estaba la zona del gusto para saber si aquello era beneficioso o no. Pero claro, la comida se iba acabando y esto cientos y cientos de años, pues la célula
empezó a necesitar de otro sentido físico para captar lo que podía estar en el entorno cercano de la célula. Y así creó el olfato primero. Luego, después, más adelante, el oído para captar las ondas de aquella comida que se encontraba lejos. Y por último, la vista. Pues bien, de la misma forma que nosotros a lo largo del tiempo, de muchos miles de años, hemos desarrollado todos los sentidos físicos para conocer la realidad y beneficiarnos con ese conocimiento, pues como lo físico es solamente una parte de la realidad, nosotros hemos seguido desarrollando los sentidos espirituales para conocer esa otra parte, la parte espiritual, y conocerla y utilizarla también en nuestro beneficio. Así que los sentidos físicos son naturales, se han desarrollado con el tiempo, y los sentidos espirituales son también naturales y se han ido desarrollando y se seguirán desarrollando en quienes no los tenemos todavía plenamente desarrollados, pues en la medida que nosotros sigamos el trabajo, el esfuerzo, el estudio, la dedicación y el servicio. Ahora bien, utilidad de los sentidos espirituales. Conocemos la utilidad de los sentidos físicos, la utilidad de los sentidos espirituales. Los sentidos espirituales nos dicen, en primer lugar, que la vida es eterna y continuada. Y esto es inmensamente gratificante para el ser humano, porque sabemos que todo aquello que nosotros consigamos en un momento determinado de nuestra vida no se va a perder. Eso será un remanente que nosotros llevaremos in eterna. Por tanto, nuestra vida tendrá sentido, el trabajo, la dedicación tendrá un sentido, en cuanto que lo que hagamos será beneficioso para nosotros. Y por otra parte, también es una inmensa alegría el saber que nosotros no vamos a desaparecer, sino que continuaremos en otras dimensiones. Que nacer, morir para volver a nacer y evolucionar, siempre ese es el objetivo de la vida. Es también un consuelo ante las pérdidas, las separaciones, situaciones de carencia, pues nosotros nos damos cuenta que todo eso pues son pruebas, que son situaciones que están ahí, que son pasajeras y que por tanto las podremos superar. Los sentidos espirituales nos permiten también conocer cómo es la dimensión espiritual, que lo que nosotros tenemos aquí en la vida física es semejante a lo que hay en la dimensión espiritual, que aquí tenemos montañas, valles, que hay hospitales, que hay lugares para escuchar música, pues en la dimensión espiritual existen todas esas cosas que nosotros tenemos aquí. Hay algunos investigadores del campo espiritual que dicen que lo que existe en la tierra es un pálido reflejo de cómo es la realidad espiritual. Nos sirve también para valorarnos más a nosotros mismos. Si cada uno de nosotros tenemos un espíritu, y el espíritu es una parte de ese creador del que hablábamos al principio, como la parte es igual al todo, todos los seres humanos somos dioses en potencia. Por tanto, nos tenemos que valorar desde el ser. Nos permite también el conocimiento, los sentidos espirituales, para darnos cuenta cuando tenemos dificultades que hay otros caminos distintos a los que habíamos buscado hasta ahora, y en esa búsqueda del conocimiento espiritual nosotros podemos encontrar soluciones a aquellas dificultades o dolencias que teníamos. Nos puede servir también los sentidos espirituales para saber en qué situación se encuentran algunos espíritus que están muy apegados a la tierra y hacerles ver en lo que se ha venido conociendo como dar luz a los espíritus, para hacerles ver de que realmente ya han dejado el cuerpo físico y que deben buscar a sus guías y protectores para seguir evolucionando también en la dimensión espiritual. Y
Pueden servir también los sentidos espirituales como pruebas. Los sentidos físicos, karmáticamente, a veces tienen anomalías que nos permiten tomar conciencia del buen uso que nosotros debemos hacer de esos sentidos físicos. Pues igual pasa también con los sentidos espirituales. Y nosotros podemos venir con un sentido espiritual desarrollado para que lo pongamos al servicio de los demás y con ese servicio adquirir conciencia y superar karma. Y los sentidos espirituales sirven también como servicio, como es el caso en los pases magnéticos, en las reuniones mediúmnicas, para ayudar a aquellas personas que puedan tener algún tipo de dolencia física. Ahora bien, hasta ahora nosotros venimos considerando como cosas distintas al plano físico y a la dimensión espiritual, pero en realidad son dos partes de la misma cosa. Nosotros estamos aquí en la dimensión física, pero todas las noches cuando dormimos pasamos a la dimensión espiritual como espíritu. Y allí nos podemos encontrar con otros espíritus que han dejado ya el cuerpo físico, como algunos familiares y amigos que han desencarnado, que han fallecido, pues ya. Cuando nosotros encarnamos, pasamos de la dimensión física, de la dimensión espiritual a la dimensión física. Cuando nosotros estamos aquí y hacemos la invocación de un espíritu, o cuando hacemos una sesión de desarrollo mediúmnica, vienen entidades espirituales de esa otra dimensión aquí. Por tanto, los espíritus y los seres físicos pues transitamos de una dimensión a otra. Ahora bien, ¿cómo se produce la mediunidad? Para entender cómo se produce la mediunidad, tenemos que dar unas pinceladas de cómo está constituido el cuerpo de cada uno de los seres humanos. Todos los cuerpos de los seres humanos están formados por el espíritu, el periespíritu y el cuerpo físico. El espíritu es la inteligencia, la sensibilidad, el sentimiento, la memoria. El periespíritu es un cuerpo intermediario que nos permite la relación con el cuerpo físico. El cuerpo tendría la vibración más densa, el espíritu la vibración más alta, el periespíritu tendría una vibración intermedia que permite que la vibración alta del espíritu se comunique a través del cuerpo físico que tiene una vibración baja. Ahora bien, en el periespíritu están los centros de fuerza o chakras. Los centros de fuerza o chakras son vórtices de energía que captan, acumulan y distribuyen esa energía por todo el cuerpo. Los chakras mayores o más importantes son 7, está el coronario, el frontal, el laringio, el cardíaco y así hasta el genésico, que es el más básico. Esos chakras están sobre plexos, que son conjuntos de nervios y ganglios que siguen a su vez con nervios hasta sus núcleos centrales, que después los conecta con los diferentes órganos del cuerpo físico, y esos plexos y esos chakras se corresponden también con las diferentes glándulas endocrinas que nosotros tenemos en el cuerpo físico. Así, la energía del espíritu llega a través del periespíritu al chakra, del chakra pasa al plexo, de los plexos sigue por los nervios y el sistema endocrino, y luego después va hasta la mano para que escriba en la mediunidad escribiente, o hasta el chakra laringio, hasta la garganta con la mediunidad parlante, o hasta el coronario con el desdoblamiento consciente, o al chakra frontal con la mediunidad vidente. Y así el resto de mediunidad. Ese es el mecanismo de toda mediunidad. Ahora bien,
La mediunidad en la historia. Nosotros tenemos, por ejemplo, los Vedas, que ya los brahmanes nos decían que había sido revelada por la inteligencia suprema a espíritus que eran los intermediarios para que esa información llegase desde el plano superior a los hombres. Y en el Manavadharma Sastra, o en el libro de las leyes de Manu, dice que los espíritus se pueden comunicar a través de los rishis. Los rishis sería la palabra que le daban en aquel momento a lo que nosotros ahora conocemos como mediunidad. En China, los Qin, que eran los libros sagrados de ellos, consideraban que eran libros revelados por o desde de lo superior y recibidos en trance, y fueron recibidos en trance por Foji. Y en China a los medios se les llamaba el Bu y se les consideraba dotado de la capacidad para que pudiera haber intercambio entre el mundo espiritual y el resto de seres físicos, de seres encarnados. En Persia, el Zen Avesta, el libro sagrado de los persas, fue revelado a Zoroastro por un espíritu a orillas del río Daití. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay alusiones a la mediunidad. En el Antiguo Testamento se habla de la comunicación a través de la pitonisa de Endor. Saúl, que estaba teniendo problemas, fue a consultarla y la medium le dijo que si él no sabía que estaba prohibida, porque a pesar de ir con ropa, iba disfrazado, la pitonisa lo había reconocido. Él le dice que no tema, la pitonisa entra en trance y empieza a describir el espíritu que venía, que Saúl identifica como el espíritu de Samuel. El espíritu de Samuel le dice que él va a morir al día siguiente en una batalla y que iban a morir también sus hijos, cosa que ocurrió al día siguiente. Hay alusiones también a ángeles, y saquemos la palabra ángeles y pongamos espíritu y veamos que es lo mismo. Ángeles, por ejemplo, avisaron a los pastores, o un ángel detuvo la mano de Abraham. Y en el Nuevo Testamento hay un hecho mediúnico claro, que es la materialización del espíritu de Moisés y Elías en el monte Tabor, cuando ocurrió la transfiguración de Jesús. Aquí Jesús actuó como un medium, donador de ectoplasma, que permitió que estos dos espíritus se pudieran materializar al punto que lo vio Pedro, Juan y Elías. Tenemos también Mahoma, que él dice que él no escribió el Corán. Él se autoproclama a sí mismo como el profeta iletrado, y él dice que todo se lo había dicho un ángel a través de voces, de visiones. O sea que nada de lo que él había escrito era prácticamente suyo. Volvemos a lo mismo. Un ángel fue el que se lo dictó mediante voces, sueños. Son comunicaciones espirituales. En Grecia tenemos los oráculos, donde la pitonisa se concentraba mediante unos olores de plantas y luego después que obtenía
la comunicación espiritual se subía sobre un atril y le comunicaba pues, a las personas que le consultaban. Tenemos en Roma también las sibilas que hacían la misma función. Tenemos Sócrates, por ejemplo, que era un medium auditivo, que él escuchaba la voz de su daimon, de su espíritu guía. Y podríamos seguir hasta tiempos recientes, donde en Inglaterra fue reclamada la presencia de un físico y químico muy notable del siglo pasado, Sir William Creed, para que desvelara pues todo lo que estaba ocurriendo con lo que eran las materializaciones de espíritu de una medium llamada Florence Good. Y este gran investigador, descubridor del talio y de los rayos catódicos, dijo que él, que era un científico, no podía negar la oportunidad de investigar para desvelar, y si no era cierto, decir que aquello pues no tenía fundamento. Y después de someter a la medium Florence Good y haber experimentado incluso la materialización del espíritu de Kate King, este gran científico, Sir William Creed, dijo, ratificando, que no solamente era posible la comunicación de los espíritus, sino que era real. Por tanto, la comunicación con los espíritus se ha dado a través de toda la historia. Y un hecho que es tan frecuente debe ser estudiado con seriedad y con rigor. Ahora bien, la mediumnidad es neutra. Una persona tiene mediumnidad y el criterio para que los espíritus se comuniquen con él es lo que nos dijo Hermes Trismegisto. Lo semejante atrae a lo semejante. Esto quiere decir lo siguiente. Si yo estoy vibrando en la frecuencia 5, yo voy a atraer a un espíritu que se encuentre también en la frecuencia 5. Si yo me encuentro vibrando en la frecuencia 8, yo voy a conectar con un espíritu que tiene o que vibra también en la frecuencia 8. Así que está en nuestra mano, si queremos contactar con espíritus superiores, vibrar también en una alta frecuencia. Vibrar en una alta frecuencia es tener pensamientos de bien, ayudar a los demás, dedicar nuestra vida pues al servicio. Eso es lo que hace que nuestra vida, que nuestras vibraciones sean altas, dedicarnos al estudio, a la investigación. Y por otra parte, si nosotros estamos teniendo influencias negativas de alguna entidad espiritual, sabemos que está en nuestra mano el poder ayudarnos en cuanto que elevemos nuestro nivel vibratorio. Así que el conocimiento de la mediunidad es súper interesante para todos los seres humanos. Ahora bien, síntomas de la mediunidad. Síntomas en manifestaciones explícitas, ¿no? Sentir la presencia de los espíritus, verlos, oírlos. Después, por ejemplo, en desdoblamientos espirituales, sentir que nosotros nos vamos como haciendo cada vez más delgados, que vamos incluso flotando, incluso que llegamos a dejar el cuerpo físico. E incluso llegar a ser viajes astrales. No quiere decir que todos los viajes, que todas las salidas sean mediúnicas, pero sí que algunas de ellas se relacionan con la mediunidad, mediante sueños. Nosotros podemos tener un sueño recurrente, un sueño repetido en el tiempo, y ese sueño ser dado por una entidad espiritual, incluso por nuestro guía, que nos quiere avisar o que nos avisa de algo que nosotros debemos conocer de antemano, ¿no? También nosotros podemos ver a seres que han partido antes que nosotros mediante sueños, y esto es muy frecuente con las pérdidas cercanas, sobre todo de padres, de hijos, de esposos, de personas a las que nosotros amamos mucho. Y por último, tenemos síntomas también de la mediunidad en estados modificados de conciencia.
como somnolencia, vértigo, presión estomacal, como si tuviéramos un nudo en el estómago, percepción de fluidos que nosotros identificamos que no son nuestros, ni de algo que esté dándose en el entorno físico, como si fuera una corriente que llega por el chakra coronario, una invasión de ideas extrañas. O sea, son múltiples los síntomas de la mediunidad. Y la mediunidad puede ser consciente. Yo puedo percibir lo que el espíritu me está comunicando, lo cual es tremendo para el medium, porque puede dudar si lo que está recibiendo es o no de él, pero hay una forma clara de saberla. Si yo estoy percibiendo mediante la intuición unas ideas que yo no tengo en este momento, tengo que asumir que esas ideas alguien me las está transmitiendo. La mediunidad puede ser también semiconsciente. Yo percibo parte del mensaje, pero hay parte del mensaje que yo no capto. No tendría sentido para mí aquello aislado que yo voy percibiendo, sino que el sentido lo tiene, y es una ratificación de que es una comunicación mediúnica, cuando yo uno todas las partes, la que yo conozco con aquellas otras que las demás personas que están en esa sesión mediúnica han tomado nota o han grabado. Y luego está la mediunidad inconsciente, que es aquella en la que el medio queda prácticamente inconsciente, como si fuese dormido, sus facultades psíquicas atenuadas, por lo menos en apariencia, y la persona puede tener la mediunidad musical, poner los dedos sobre el teclado y el espíritu tocar utilizando las manos del medio. O sencillamente, si es un medium escribiente, tener un lápiz en la mano y papel sobre la mesa, y entonces nosotros pues seguir la escritura bajo los impulsos del espíritu que se está comunicando. Esta es la mediunidad que ofrece pues menos tipo de duda, puesto que el medium no es consciente de lo que está recibiendo. Las facultades se dividen en intelectuales y de efecto físico. Intelectuales son aquellas pues, que se relacionan con el intelecto, como la parlante, donde hay pensamientos, sentimientos, la videncia, donde se pueden narrar hechos que están siendo vistos por el medium, la escritura automática, la audición mediante los mensajes que los espíritus nos pueden estar acercando hasta los oídos, y la intuitiva, que es la que solemos tener más desarrollada o tenemos prácticamente todos los seres humanos. Y las mediunidades de efecto físico son la tictología, esos ruidos que se escuchan en el interior de los objetos, incluso de objetos como mesas, sillas. Puede ser el aporte de un objeto que no se encuentra en la sala, que no se encontraba allí. Puede ser un mechero, puede ser cualquier objeto que no estaba y que aparece, ¿no? Puede ser la materialización en espíritu, que se comunica y habla con todos los presentes. Puede ser la voz directa. La voz directa es que hay un medium que aporta ectoplasma, el espíritu toma ese ectoplasma para hacer una laringe, y después esa laringe pues permite hablar como si se tratase de una persona cualquiera, como lo estamos haciendo nosotros ahora. La voz directa sería pues esa voz que viene a través de esa laringe autocreada por el espíritu. La escritura directa, que es poner un lápiz en una gaveta, por ejemplo, con un folio, y luego después el espíritu escribir directamente sin ningún tipo de contacto con el brazo, escribir el mensaje en esa hoja de papel. La levitación, como Daniel Douglas Home, que tenía la capacidad de poder levitar cuando estaban en trance mediúnico, salir por una ventana venciendo la ley de la gravedad y entrar por otra ventana de la sala.
Y por último, la mediunidad curativa, ¿no? Donde el medium, por ejemplo, puede imponer las manos, como tantos Moses o tantos otros, y la persona puede quedar pues, aliviada o en algunos casos hasta curada. Ahora, colaboración de los asistentes. La reunión espírita debe ser en el centro espírita. El centro debe estar limpio, bien iluminado, sin imágenes, velas o saumerios. Debe ser sobrio y acogedor, normal. Debe ser un lugar agradable y gratificante para todos los asistentes. Los asistentes deben tener conocimientos espirituales para estar aportando energía a el medium que lo necesita constantemente. Los grupos deben ser pequeños, entre 3 y 12 personas. Los asistentes deben de vibrar al unísono con una actitud ética y libres de la curiosidad, porque imaginemos que si hay 12 personas y cada uno de nosotros está con el deseo de que venga una entidad espiritual, ni viene uno ni viene otro. Ser neutro, que venga lo que en amor y justicia nosotros debemos de tener para que nuestro aprendizaje sea pues lo máximo posible. La distribución de las personas debe hacerse con un criterio racional, o sea, el director debe estar en la cabecera de la mesa, debe de tener al medium vidente a su lado para que le oriente sobre los espíritus que están asistiendo a la reunión. Si hay medium escribiente, pues ponerlo en una mesa donde se puedan apoyar, en fin, y que el resto de las personas pues se vayan sentando en el resto de sillas que haya en la sala. La dirección, la duración de la sesión mediúnica debe estar entre media, 1 hora y lo máximo 2 horas. Ya más de ese tiempo no es recomendable porque el medium tiene un gran desgaste de energía y posiblemente con tanto tiempo la presión fluídica de los asistentes vaya disminuyendo, lo que hace desde todo punto de vista desaconsejable más tiempo en la sesión mediúnica, más de 2 horas. Ser puntuales a la reunión para colaborar en la armonía del ambiente, empezar con una elevación de pensamiento, y una cosa que se recomienda, no hacer las sesiones a oscuras, pero sí poner una luz tenue, porque eso permite bajar el nivel vibratorio y entrar en el estado alfa, que es el adecuado para que la comunicación mediúnica se pueda dar. Ahora, una vez que nosotros hemos obtenido la comunicación mediúnica, debemos estudiar todo lo recibido. Los espíritus no se enfadan por nosotros porque seamos serios y rigurosos. Al contrario, ellos lo que quieren, y mucho más apoyo tendremos, es que seamos serios, estudiosos. Allan Kardec nos decía que era preferible rechazar 99 verdades que caer en una mentira. Debemos estudiar el lenguaje de los espíritus que se comunican, porque el lenguaje está ligado a su elevación. Los espíritus superiores siempre se expresan en términos de bondad, de simplicidad y de modestia. No predican odio, resentimientos o venganza, no hacen ostentación de su sabiduría, enseñan la humildad y el perdón. Los espíritus superiores solo hablan de lo que saben, de lo que conocen, reconocen sus limitaciones, y los inferiores hablan prácticamente de todo. Los espíritus superiores son sintéticos, se dicen mucho con poco, y los espíritus de poco progreso están hablando durante mucho tiempo prácticamente sin decir nada. Lo que suelen hacer es repetirse. Los espíritus superiores nunca dan órdenes ni exigen, solo aconsejan, advierten y educan. Los inferiores son autoritarios y déspotas. Los superiores aceptan
aceptan que nosotros no estemos de acuerdo con ellos. Es decir, no pretenden convencer ni imponer sus opiniones. Y los inferiores exigen que se les crea y se les obedezca. Los espíritus superiores no adulan ni fomentan el servilismo. Los superiores son prudentes, dan orientaciones generales para que cada uno saquemos las lecciones adecuadas. La calidad de las comunicaciones se evalúa por la racionalidad, la lógica, el sentido común, la calidad moral, el valor literario, artístico, histórico, filosófico y también, como no, el valor científico que pueda tener todo lo que estemos nosotros recibiendo en ese mensaje. Ahora bien, voy a poner algunos testimonios personales vividos por mí. En uno de los países que tuve la oportunidad de visitar, me invitaron a una reunión que asistí, por supuesto, y se dio una comunicación. La comunicación era en un idioma totalmente desconocido por el medio. Era en castellano, o se dio en castellano. Y el mensaje estaba dirigido con orientaciones a mí, para que la siguiera en aquel viaje. Quienes hemos estudiado un idioma sabemos la dificultad que conlleva y que es desde todo punto de vista imposible que sin ese conocimiento, sin ese estudio, se pueda dar una comunicación en un idioma que es desconocido por nosotros y mucho más que tenga unas orientaciones que eran de todo punto de vista acertadas para lo que tenía que hacer en ese viaje que comento. Y otra de las sesiones que para mí es inolvidable fue la que tuve con Antonio Alves Feitosa en Vila Mariana, en Sao Paulo, en un centro que se llama Casa dos Espíritus, la Casa de los Espíritus. Antonio Alves Feitosa tenía la mediunidad, digo tenía porque desencarnó hace unos años, tenía, entre otras facultades mediúnicas, la de aporte ectoplásmico que permitía que los espíritus se materializaran. Y esa noche se materializó un espíritu que tuve la oportunidad de verlo y realizó 2 operaciones. Y dejó un mensaje que me pareció útil, válido para toda la humanidad, que lo voy a comentar esta noche. El mensaje dice lo siguiente: la enfermedad no es un mal en sí mismo, sino que es una llamada de atención para indicarnos que hemos actuado de forma equivocada. Si hay un cambio en las vidas de estas personas, las operaciones que hemos hecho esta noche han sido un éxito. Pues las enfermedades, si cambian, no volverán. Pero si no es así, se reproducirán de nuevo. Eso tiene un mensaje para todos nosotros. Si estamos teniendo dolencias, nos autoobservamos, nos autoanalizamos y hacemos un cambio en nuestra vida para bien, dentro de un tiempo no tenemos por qué seguir teniendo las dolencias que nosotros tenemos en este momento presente.